Estás escuchando Un Domingo en su Hogar por Rancagua FM. Así es, estamos en Rancagua FM, la estación de radio más antigua de Chile, acompañándoles por la 99.5 y también radiorancagua.cl a través de la web, nuestra aplicación Radio Rancagua. Y como siempre lo decimos, gracias a la Clínica Clever Salud, hoy tenemos otro momento para disfrutar con los tremendos especialistas que tiene esta clínica que está en pleno centro de nuestra ciudad de Rancagua, calle Cáceres 630. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes, amigas y amigos. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia para nuestra salud, como es la obesidad, como causa del desarrollo y mal control de patologías crónicas y el aumento en la incidencia del cáncer. Para ayudarnos a entender esta compleja relación, tenemos el honor de contar con el doctor Ignacio Fuentes, especialista en esta materia, y hablaremos sobre cómo el exceso de peso no solo aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, sino que también puede ser un factor importante en la aparición y progresión de distintos tipos de cáncer. Durante esta conversación con el doctor Ignacio Fuentes, exploraremos, por supuesto, por qué la obesidad complica el control de estas enfermedades y qué estrategias podemos seguir para prevenir sus efectos perjudiciales. Así que quédense con nosotros, estamos seguros de que esta información será fundamental para tomar decisiones más saludables. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Ignacio Fuentes. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar en el programa. Hola Luis, buenos días. Gracias por invitarme. Para nosotros es muy importante, sobre todo el tema, doctor, que es algo que a todos los chilenos y al mundo entero les preocupa, la obesidad y las enfermedades crónicas. A ver si usted nos ayuda un poquito con su información. Doctor, cómo define la obesidad desde el punto de vista médico y cuáles son los criterios para diagnosticarla? Mira, Luis, esta pregunta es súper interesante porque, si nos vamos a términos sencillos, según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación de grasa anormal o excesiva que puede ser perjudicial para la salud. Esa es la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud. Ahora, siendo un poquitito más específicos, podríamos traer a colación el concepto de grasa visceral, que se diferencia, por ejemplo, de la grasa subcutánea, lo que la gente conoce como el famoso rollito, ¿no es verdad? Esta grasa se acumula entre los órganos y los infiltra. Lo que desde el punto de vista médico es lo que realmente importa. O sea, esta es la grasa que es metabólicamente activa y perjudicial. Esto genera una dificultad en la segunda parte de tu pregunta, que es cuáles son los criterios para diagnosticarla, porque la mayoría de los criterios que tenemos para decir que una persona está obesa son criterios indirectos, o sea, no llegamos realmente a saber cuánto del porcentaje de grasa que tiene esa persona es grasa visceral, o sea, la grasa mala, y cuánto es simplemente parte de su genética, como puede ser una mujer de cadera gruesa o de pierna gruesa, pero que en realidad no está en condición de obesidad. Los criterios que te digo que son indirectos se relacionan principalmente con el índice de masa corporal, que es lo que más conoce la gente, que es una relación matemática entre el peso y la altura, básicamente. Y bueno, según este índice se considera normalidad, un IMC entre 18 y 24.9, hablamos de sobrepeso entre 25 y 29.9, y a partir de los 30 puntos hacia arriba se habla de obesidad. Pero como te decía, este criterio tiene que ser interpretado de manera personalizada, persona a persona, porque es poco preciso. De hecho, otra aproximación no invasiva más dirigida a encontrar esta grasa visceral de la que te hablé es la circunferencia abdominal o el índice de cadera-cintura, ya que son un poquitito más dirigidas a buscar esta grasa mala, la grasa que nos hace enfermarnos y que, bueno, la OMS define como perjudicial.
otras maneras complementarias de diagnóstico o criterios diagnósticos que ya requieren una expertise un poquito mayor y que se suele ocupar por las nutricionistas y los nutriólogos, y con lo que contamos en la clínica Clever es la bioimpedanciometría. Bueno, con estas tres formas, ya vemos el IMC, la circunferencia abdominal, la bioimpedanciometría, generalmente en conjunto son suficientes para definir obesidad en una persona. Bueno, estamos conversando con el doctor Ignacio Fuentes él es especialista en este tema de la obesidad. Doctor, una pregunta que aquí se hace la gente, cuando llega un paciente a su consulta y le dice, al parecer tengo sobrepeso o tendré obesidad porque me he sentido un poco cansado, todo eso. ¿Cómo lo analizan ustedes en ese aspecto? La sinceridad que puede tener el paciente también al preocuparse. Bueno, es primero que nada importante que en el último tiempo la gente se está tomando mucho más en cuenta esta condición, digamos. Se puede considerar en estricto rigor enfermedad, pero digamos condición, que es la obesidad, y las consecuencias que ellos mismos se van dando cuenta que les producen, ya sea cansancio crónico, fatiga, cansancio para subir una escalera, problemas para dormir, etcétera. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que el tema de la obesidad no es solamente un tema meramente estético o una condición inocua, como pesos muertos en el cuerpo, y la gente lo va notando. Ahora todavía hay un gap, digamos, un espacio temporal donde la gente no logra hacer el link entre la obesidad y las enfermedades crónicas, que es lo que estamos hablando. Por eso, una de las cosas más importantes cuando una persona se aproxima a la consulta por temas de obesidad es aprovechar primero que nada la oportunidad y enganchar a ese paciente para que logre entender a través primero que nada de la educación que no solamente los problemas que siente él o ella en ese momento son importantes, sino ir más allá, aprovechar la primera consulta y la primera interacción con el paciente para engancharla y averiguar si existen más enfermedades crónicas, y bueno, guiarla también en el proceso de cómo tratarlas, tanto a las enfermedades como a la obesidad misma. Doctor, en relación a lo que usted mencionó de las enfermedades crónicas, ¿cuáles son las más relacionadas con la obesidad? Bueno, la correlación más directa que podamos hacer entre la obesidad y alguna enfermedad, digamos, es la resistencia a la insulina. Eso es como el pilar fundamental. Esto te lo estoy contando como bien pedagógicamente, porque claro, más adelante vamos a ver que no todo esto es paso a paso ni lineal, pero la situación, la relación directa es obesidad, resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que se encarga de que la glucosa, o sea, el azúcar que comemos de todos los alimentos que provienen, entre a las células para que lo ocupen como fuente de energía. Por ende, la resistencia a la insulina precede a la elevación de la glucosa en la sangre, así que podemos decir que es un estado prediabético. Eso por una parte. Por otra parte, la acumulación de grasa y esta infiltración que hablábamos de grasa en los órganos, por ejemplo en el hígado, lo que se conoce como esteatosis o más coloquialmente como hígado graso, perjudica la capacidad del cuerpo, en particular del hígado, de metabolizar el colesterol y los ácidos grasos, que son las grasas que consumimos. Y acá aparece la enfermedad conocida como dislipidemia o hipercolesterolemia. Y este es el punto de partida de la enfermedad aterosclerótica, o sea, entendida como la acumulación de algunos tipos de grasa en las capas de la arteria, lo que tapa las arterias, como llama la gente. Hace que se pierda la elasticidad de las arterias, propende la hipertensión, y así vamos sumando patologías. Pero como te decía, es una explicación pedagógica porque en realidad no es tan paso a paso, no es primero resistencia a la insulina, luego prediabetes, luego diabetes, luego hipertensión. Son cosas que van apareciendo en paralelo, de acuerdo a la genética también y al factor ambiental. Es importante mencionar acá que
que esta es una explicación pedagógica, como te decía, y otras enfermedades que también la gente no suele asociar muy directamente con la obesidad y que son enfermedades crónicas, son por ejemplo el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, que afecta bastante la calidad de vida, la osteoporosis, la artrosis, el síndrome de hipoventilación pulmonar, que se asocia a cansancio y dificultad para respirar, como mencionaban en la primera pregunta, creo. Y también el síndrome de caídas, porque hay en las personas con aumento de peso un cambio en el lugar donde está el equilibrio en el fondo, y aumentan el riesgo de caída. Y bueno, y por último, y no menos importante, hay que mencionar que la obesidad per se, más allá de ser un factor de riesgo cardiovascular para otras enfermedades, tiene una menor expectativa de vida de manera independiente. O sea, es una enfermedad, como te decía en algún momento, que lo nombré como condición, pero entra en la clasificación de enfermedad. Perfecto. Estamos en diálogo con el doctor Ignacio Fuentes del Centro de Metabolismo y Obesidad de la Clínica Clever Salud, donde todo este equipo de profesionales, como el doctor Fuentes, es un equipo multidisciplinario, doctor, que está comprometido a guiar a todos los pacientes que llegan ahí a la clínica a lo largo de un programa diseñado para abordar la obesidad. Doctor, en relación y preguntarle por qué la obesidad puede complicar el control de enfermedades como por ejemplo la diabetes y la hipertensión arterial. Una muy buena pregunta. Esto puede tener varias, digamos, aristas. Una de ellas, que se me ocurre en verdad, es que las dosis de los medicamentos que se requieren. Esto se explica porque generalmente en los estudios se suelen excluir los extremos de las poblaciones. No sé si me entiendes. Cuando yo voy a estudiar, por ejemplo, hipertensión y ver si un fármaco me sirve o no me sirve, los pacientes desnutridos, digamos, por un lado, demasiado delgados, y los pacientes con obesidad demasiado importante, por otro lado, van a quedar excluidos de los estudios. Entonces, las dosis de los medicamentos para iniciar los tratamientos de distintas enfermedades tienen menos, en comparación a personas de peso normal, menos información científica. Por lo tanto, eso ya complica el inicio de los tratamientos. Otra arista tiene que ver con el concepto de farmacocinética y farmacodinámica, que es una ciencia que se ocupa de las propiedades químicas y físicas de las moléculas que están en las cápsulas que consumen los pacientes. Por ejemplo, qué dosis se requiere para alcanzar la concentración en la sangre que hace efecto, cómo se distribuye este medicamento en el cuerpo, en la grasa, la capacidad de absorción que tiene el intestino, la típica pregunta que hacen las personas, si se tiene que tomar la pastilla con la guata vacía o se la tiene que tomar con comida, y cómo el cuerpo va eliminando los desechos de estos medicamentos. Todo esto se altera en una condición de obesidad. Otra arista importante es cómo interactúan las enfermedades crónicas desarrolladas por la obesidad entre ellas, siempre formando un círculo vicioso y sinérgico sumatorio. Mientras más patología, más probabilidad de tener otras y más dificultad en tratarla. Un ejemplo clásico es la obesidad asociado al síndrome de apnea y hipopnea, que te había comentado que es la enfermedad del sueño más común que existe. Se caracteriza por estos periodos de no respiración, de apnea, que a veces son presenciados por las parejas de personas obesas, que mencionan en la consulta: doctor, yo me asusto porque mi señora o mi marido deja de respirar y tengo que moverlo porque siento que se va a ahogar. Esta patología está muy directamente relacionada con hipertensión y además es, digamos, un factor de riesgo para una hipertensión de mal control. Entonces tenemos estas tres aristas. Primero, hay menos información respecto a cómo tratar a los obesos. La farmacodinámica y la farmacocinética de los medicamentos en pacientes obesos también cambia mucho, y además la interacción de las patologías en personas obesas es diferente. Yo diría que esas tres serían las principales, respondiendo a tu pregunta de por qué se complica el control de las enfermedades crónicas como diabetes y hipertensión en la obesidad.
Efectivamente, estamos conversando con el doctor Fuentes acerca de este tema tan importante como es la obesidad y sus consecuencias. A propósito de esto, doctor, la obesidad, en resumen, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, es una enfermedad multifactorial, que se debe a un entorno diverso, entre ellos los factores psicosociales también y las variantes genéticas, ¿podría ser? Correcto, correcto. Así es. Y también tiene que ver con el paradigma social actual, la manera en cómo interaccionamos con la comida en este siglo. No sé, Luis, tú te acordarás quizá en tu infancia, donde se sabía de lunes a viernes, la mamá cocinaba, qué sé yo, los porotos de lentejas el lunes, se comía lo que quedaba para el martes, arroz con qué sé yo, algo el miércoles, uno entre medio como que se conocía el menú familiar y la gente comía en las casas. Ahora se está dando mucho el fenómeno de gente que tiene que comer apurada, sentada en los banquillos por ahí, cuando uno ve, por ejemplo, a los trabajadores de la construcción comiendo un pan suelto con Coca-Cola en sus recreos de laborales. Los niños comen en el colegio, ya no comen con la familia, todas esas cosas, claro, que se incluyen en lo psicosocial y en cómo interactuamos con las comidas. Y es muy importante poder adaptarse a eso para poder entender la complejidad del fenómeno de obesidad. Claro que sí. Y algo que nos preocupa, doctor Ignacio Fuentes, es esto de desarrollar cáncer. ¿De qué manera la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar cáncer? Bueno, esto es una pregunta que es un poquito difícil de contestar porque es un poquito técnica. Si vamos como te decía, en un principio, la obesidad visceral, la obesidad que se junta entre los órganos, y que es yo que te decía, metabólicamente activa, lo que hace es provocar un síndrome de inflamación crónica en el cuerpo. O sea, las sustancias que libera la grasa, porque ya sabemos que la grasa no es peso muerto, no es un chancho al hombro, como digamos, es literalmente un órgano activo, metabólico, endocrino, y libera sustancias y se relaciona con el sistema inmune y con células del sistema inmune, y eso es lo que finalmente aumenta el riesgo y estas sustancias que se liberan, por supuesto, actúan a nivel, en algunos casos, de los núcleos celulares en distintos órganos para producir cierto tipo de proteína, etcétera, y ahí es donde se pueden producir las fallas en la expresión genética que llevan a la pérdida del control del crecimiento de alguna célula, y eso finalmente produce cáncer. Pero como te decía, es un poquito difícil de procesarlo, y bueno, cuesta un poquito explicarlo de manera básica, pero para que la gente lo entienda, la persona con obesidad está en un estado inflamatorio que hace que todos los sistemas del cuerpo estén expuestos a sustancias de las que no deberían estar crónicamente expuestos, y eso puede producir cáncer. Y en ese sentido, doctor Fuentes, ¿existirían algunas diferencias de riesgo, por ejemplo, entre hombres y damas, mujeres, con respecto a estos cánceres? La respuesta es que sí. Si uno va a los datos de la GLOACAN, ya que es la agencia de investigación del cáncer de la Organización Mundial de la Salud, los últimos datos no están muy actualizados, pero son bastante consistentes en que, si uno analiza sin diferenciar entre hombres y mujeres, el cáncer que más se presenta en la población es el cáncer de colon, el de vesícula, y el de vesícula, claro. El colon y vesícula es el que comparten las mujeres ya, hombres y mujeres, de manera similar. Si uno hace la diferencia entre hombres y mujeres, las mujeres aumentan mucho su riesgo de cáncer de mamas, de útero y de ovario.
eso sí se ha visto. Ahora, el aumento del riesgo es un porcentaje del total, no es que la obesidad... o sea, acá hay que entender que una cosa es la asociación y otra cosa es lo que podemos atribuir directamente a la obesidad, y lo que es atribuirle directamente son porcentajes en realidad que tienden a ser pequeños en comparación a la totalidad, pero sí son importantes. Te doy como ejemplo, del 30% del total de cáncer de mama se podría decir que se deben a obesidad. El cáncer de útero sería un 20% y el de vesícula biliar un 14%, según los últimos datos. ¿Ya? Y si pensamos en la totalidad de los cánceres, si nos enfocamos en Chile, por ejemplo, de la totalidad de los cánceres, cerca del 6% puede ser debido a la condición de obesidad. Pero sí, hay diferencias entre sexo, principalmente en el sistema ginecológico de la mujer, es donde hay un aumento muy importante de cánceres que no se ven en el hombre y en la vesícula. Doctor, aquí hay una pregunta bien interesante que nos hace una auditora. Dice, si es efectivo que los niños con obesidad tienen muchas probabilidades de ser adultos con obesidad, además de correr un mayor riesgo de sufrir esta enfermedad no transmisible, claro, en la edad adulta. Sí, eso es correcto. Y tiene factores genéticos, como dijimos, factores ambientales y factores psicosociales que están asociados a todo esto. Claro. Los niños están haciendo mucho menos deporte de lo que debieran, están comiendo mal, están comiendo con poca supervisión de sus padres, porque ya comen en los colegios, comen cachureos que compran en los recreos, cosas por el estilo. Eso se ha tratado de regularizar un poco, ya no se vende tanta basura nutricional en los recreos de los colegios, pero sigue siendo. Y yo creo que es importante que el hábito que se transmite en las familias, sobre todo de padre obeso a niño obeso, es muy relevante. O sea, la probabilidad de que un niño de padres obesos que tienen hábitos no saludables haga que ese niño llegue a la adultez con obesidad y probablemente ya con enfermedades crónicas a corta edad es bastante importante. Perfecto. Mire, aquí hay otra reflexión que nos envía un auditor. Dice, el sobrepeso, a ver si el doctor nos puede orientar un poquito, el sobrepeso y la obesidad son la consecuencia de un desequilibrio entre la alimentación y la actividad física. ¿Es así? Más que la actividad física, es un desequilibrio entre lo que el cuerpo gasta en energía y lo que consumimos en energía. El gasto calórico. La respuesta exacto. O sea, el gasto metabólico basal, uno podría decir, ya lo que hace el ejercicio es aumentar la cantidad de calorías que nosotros gastamos, por lo tanto, quedar por encima del gasto que consumimos. O sea, el ejercicio junto con la dieta hacen que podamos gastar más de lo que consumimos. Pero la respuesta correcta sería un desbalance entre las calorías que se consumen y las calorías que se gastan. Perfecto, una buena recomendación que nos entrega a esta hora el doctor Ignacio Fuentes, que digamos pertenece ahí al Centro de Metabolismo y Obesidad de la Clínica Clever Salud. Bueno, entre los programas de la Clínica Clever Salud y este centro, ellos se centran en la resolución de la enfermedad y en mejorar la calidad de la vida de cada persona. Ahí se ofrecen técnicas y estrategias que no solo buscan recuperar la salud del paciente, sino también fomentar un bienestar general. Así que la invitación está ahí para que vayan al Centro de Metabolismo y Obesidad de la Clínica Clever Salud. Como decíamos anteriormente, un equipo multidisciplinario está comprometido a guiar a todos ustedes, a pacientes, a lo largo de un programa diseñado para abordar la obesidad. Doctor, ¿qué recomendaciones puede dar para prevenir o controlar la obesidad y con ello, obviamente, reducir el riesgo de enfermedades crónicas y especialmente el cáncer? Mira, es una buena pregunta. Yo creo que
partiría diciendo que la obesidad hay que enfrentarla ya como un problema médico y de salud pública. Es decir, ya esto ya no puede quedar, y claramente, como tú bien decías, sí o sí por equipos multidisciplinarios, como el que contamos en Clever, pero esto ya no puede quedar en el Consejo General de come sano, duerme bien, haga deporte, porque se está quedando chico en la mayoría de las personas el argumento de que esto es algo de un problema de voluntad. O sea, sabemos que hay muchos fenotipos de obesidad que tienen muchas causas subyacentes, y ya no todo es esto es tu culpa, eres obeso. Primero que nada, es muy importante decírselo a la gente con sobrepeso y obesidad, que cuando se acercan a profesionales de la salud no van a ser juzgados por ser obesos, porque ya se entiende desde la medicina, que lo decía, tiene una complejidad que va más allá de la voluntad de las personas, ¿ya? Eso yo creo que sería un primer consejo. Segundo, lo que conversábamos en un principio, que la gente entienda que la obesidad ya no es solo una cosa de estética o inocua, y que requiere atención médica y profesional para poder superarla, y un poco más especializado, obviamente. Y bueno, eso, yo creo que la invitación sería a las personas que tomen en cuenta los problemas de peso como una condición que requiere ayuda y que la busquen en el fondo. Efectivamente, que ahí en la clínica Clever Salud cuentan con este equipo fantástico de especialistas en el Centro de Metabolismo y Obesidad, que está ubicado en la calle Cáceres 630. No se olvide, quiere agendar una hora, 640-10600 a través del portal cleversalud.cl. En algún momento, doctor Ignacio Fuente, usted habló de la apnea obstructiva del sueño. Sí. Aquí nos preguntan si es más común en individuos con sobrepeso u obesidad. Diferenciando sobrepeso de obesidad o en conjunto, me dice. No, dice, sí, es efectivo que puede afectar a cualquier persona, pero ¿podría ser Claro. más común en individuos con sobrepeso u obesidad? No, definitivamente es mucho más común, mucho más común. Es cierto que hay causas que no son dependientes de obesidad y que se pueden dar en personas más jóvenes y delgadas, que son más del área de la otorrinolaringología, pero la principal causa de síndrome de apnea, hipopnea del sueño, si lo miramos en su totalidad, es el sobrepeso y la obesidad. Claro, y aquí nos preguntan si puede usted dar a conocer algunas características de esto de la apnea obstructiva del sueño. ¿A qué se refiere? Claro. Bueno, cuando uno duerme, todo el cuerpo se relaja, eso incluye la musculatura, y eso cierra un poquito las vías respiratorias. Obviamente, si nosotros tenemos más grasa en todas las partes del cuerpo, tenemos mucha grasa en el cuello, la fuerza con la que se cierra esa parte del cuerpo cuando el cuerpo se relaja hace que no pueda entrar aire a las vías respiratorias. El cerebro eso lo sensa y le dice al cuerpo: tienes que despertar porque si no te vas a ahogar. Eso es lo que se conoce como microdespertares. ¿Qué consecuencia tiene esto? Es que, primero que nada, que la gente empieza a entrar a un sueño profundo, estas vías respiratorias se relajan, el paciente se ahoga, el cerebro lo sensa y lo despierta. Por lo tanto, nunca llega al sueño profundo y nunca llega a la reparación del cansancio, digamos. Y esto se ve reflejado en síntomas diurnos, como es la hipersomnolencia diurna, quedarse dormido en cualquier parte. Hay muchos test que pueden evaluar la gravedad de esto, cuánto te demora en quedarte dormido si estás viendo una película, por ejemplo. Personas que se quedan, en casos extremos, que se quedan dormidos en un semáforo. También fatiga crónica y obviamente, como decíamos, la aparición de hipertensión arterial. Efectivamente. Doctor, ya casi finalizando esta interesante entrevista, digamos que cualquier tratamiento debe combinarse con una dieta baja en calorías y un aumento en la actividad física.
Sí, de todas maneras, el tema de la actividad física es un tema muy, muy relevante, pero que debe ser siempre acompañado de supervisión profesional. A mayor peso, digamos, mayor necesidad de supervisión profesional, porque los riesgos de lesiones traumatológicas en pacientes con obesidad que se lanzan por su cuenta a tratar de hacer ejercicio son muy altos. Claro. Efectivamente, usted lo ha dicho. Hay mucha gente que por su cuenta ahí, vamos a comenzar actividad física, pero es un riesgo total. Y la invitación, doctor, en los últimos minutos que nos quedan, es que vayan a la clínica Clever, hay un equipo multidisciplinario. También digamos que hay un formidable gimnasio ahí en la clínica Clever. Exacto. Tenemos un gimnasio, tenemos kinesiólogos, obviamente nutricionistas, psicólogos, especialistas en averiguar por qué las personas, como te decía, los fenotipos son diferentes, por qué esta persona llegó a ser obesa, qué pasó en su vida, claro, etcétera. Tenemos a los médicos que nos encargamos de las patologías crónicas, tenemos a nuestro cirujano bariátrico, etcétera. Muy bien, doctor Ignacio Fuentes, como le decía, ha sido muy grato esta charla, esta conversación, este diálogo, esta información que en el fondo la audiencia debe estar agradeciendo. Así que, bueno, le dejamos los micrófonos para su última reflexión. Bueno, primero que nada agradecerte, Luis, por la invitación. Creo que es importante que los medios de comunicación estén interesados en hablar de estas cosas. Para la gente que no escuchó o que no está por escuchar, lo importante es que el mensaje final que les dejaría es que la obesidad ya no es, como te decía, un tema de proposición personal y que se pueda manejar de manera sola por las personas, en el fondo. Se necesita un equipo multidisciplinario que sepa lo que está haciendo y que sepa ayudar a las personas en esta condición. Así que hay una invitación abierta para todas las personas que consideren que pueden ser, que les puede ser de ayuda esta información, a tomar hora en la clínica y ver qué es lo que podemos hacer caso a caso. Perfecto. Esa es la invitación del doctor Ignacio Fuentes para que acudan a esta moderna instalación que tiene la clínica Clever Salud. Le enviamos un gran abrazo, doctor, y nuevamente muchas gracias por el diálogo. No, muchas gracias a ti, Luis, y por el tiempo. Muy bien, que tenga muy buena tarde. Hasta luego, saludos a todos. Gracias, doctor Ignacio Fuentes, ahí de la clínica Clever Salud. Nuestro momento de salud que lo agradecemos enormemente. Nos separamos un instante, claro. A propósito, la clínica Clever está en las redes sociales. Usted Instagram y también Facebook lo encuentra por @Clever Salud y también en Internet su página. Atención, su página es muy buena. ¿Quiere conocer más de los especialistas? Ahí como el doctor Fuentes, bueno, entre a cleversalud.cl. Quiere agendar una hora, 640-10600, y también lo puede hacer a través del número del WhatsApp. ¿Cuál es? Más 569-6266-8935.